Pensemos en esto. Una empresa cierra una venta. ¿Cuándo exactamente puede decir, este dinero ya es mío? Parece una pregunta simple, pero la respuesta es fundamental para entender la salud financiera de cualquier negocio. Pues bien, existe un manual de reglas universal para esto. Se llama NIF 15 y hoy vamos a desglosarlo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo ocurre de verdad una venta? ¿Es cuando se firma el contrato, cuando se entrega el producto o cuando se recibe el pago? Justamente esta ambigüedad era el problema que la NIF 15 vino a resolver de una vez por todas. Es que, antes de esta norma, el mundo de la contabilidad era un verdadero enredo de reglas. El sector de las telecomunicaciones jugaba con sus propias normas, el de la construcción con las suyas, y ni hablar del software, cada uno por su lado. Esto creaba confusión y hacía casi imposible comparar dos empresas. Hacía falta urgentemente un lenguaje común. Y así, con ese propósito, nació la NIF 15. Y ojo, su objetivo no es complicar las cosas, sino todo lo contrario. Es poner orden, establecer un principio claro y único para que la información sobre los ingresos sea útil y sobre todo confiable para todos. Y aquí es donde cambia todo el juego. La norma básicamente agarra las viejas reglas, que eran bastante ambiguas, y las reemplaza con un solo concepto que lo gobierna todo: la transferencia del control. Este es el giro conceptual más importante. Antes la pregunta era medio abstracta: ¿cuándo se transfieren los riesgos y las recompensas? Ahora la pregunta es mucho más directa y concreta: ¿en qué momento el cliente obtiene el control? Es un cambio que parece sutil, pero créanme, es increíblemente poderoso. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente control? Bueno, la norma lo define como la capacidad de decidir cómo se usa algo y además de quedarse con prácticamente todos sus beneficios. En otras palabras, ¿quién tiene el poder real sobre el producto o servicio? ¿La empresa o el cliente? Esa es la clave. Para que este principio de control no se quede solo en la teoría, la NIF 15 nos da una hoja de ruta muy clara, el famoso modelo de los 5 pasos. Vamos a recorrer esta escalera juntos. Aquí los tienen. Estos son los 5 peldaños. Todo empieza con un contrato, claro. Luego se desglosan las promesas. Se le pone un precio al paquete completo. Se reparte ese precio y finalmente, ¡pum!, se registra el ingreso. Como ven, cada paso se apoya en el anterior. Es un camino muy lógico. Empecemos por los cimientos. El paso 1. Todo arranca con un contrato. Pero ojo, no cualquier acuerdo de palabra sirve. Para la NIF 15, un contrato tiene que cumplir con ciertos criterios muy específicos para que sea válido desde el punto de vista contable. Estos son como los filtros de seguridad. Si un acuerdo no cumple con todos, el proceso ni siquiera empieza. Básicamente hay que asegurarse de que el contrato es real, que tiene lógica comercial y, muy importante, que hay una alta probabilidad de que se va a cobrar. Bien, ya tenemos un contrato válido. El siguiente paso es como abrir una caja y ver qué hay adentro. ¿Qué es exactamente lo que la empresa prometió entregar? Este paso se trata de identificar cada una de esas promesas distintas que se le hicieron al cliente. Y aquí aparece un término clave: obligación de desempeño. Es, en esencia, cada promesa individual dentro del contrato. Y la palabra fundamental aquí es distinto. Significa que el cliente puede usar y beneficiarse de ese bien o servicio por sí solo, sin depender de otra cosa que la empresa le tenga que dar. Perfecto. Ya sabemos qué se va a entregar. Ahora la pregunta obvia es: ¿por cuánto? Este paso se enfoca en calcular el precio total que la empresa espera recibir a cambio de cumplir con todo lo que prometió. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El precio no siempre es una cifra fija y bonita. Puede incluir cosas como descuentos, bonos por rendimiento, reembolsos, incluso pagos que no son en efectivo. Todo eso hay que estimarlo para llegar al precio final de la transacción. A ver, ya tenemos el qué del paso 2 y el cuánto del paso 3. Ahora toca conectarlos. En este paso vamos a repartir ese precio total de la transacción entre cada una de las promesas o obligaciones de desempeño que identificamos antes. La clave para repartir la torta es el precio de venta independiente. La idea es súper simple. ¿Cuánto costaría cada cosa si el cliente la comprara por separado? Bueno, pues el precio total del paquete se reparte de forma proporcional a esos valores individuales. Y con esto llegamos al último escalón, el momento de la verdad. Todos los pasos anteriores nos prepararon para este punto: registrar el ingreso en los libros contables. Aquí es donde todo ese trabajo de análisis finalmente se materializa. Y fíjense cómo volvemos al principio de todo. El ingreso se reconoce justo en el momento en que se transfiere el control.
Ese es el gatillo. Y esa transferencia puede pasar de dos maneras. Puede ser de golpe, en un momento determinado, como cuando entregan un coche nuevo, o puede ser de forma continua, a lo largo del tiempo. Piensen en una suscripción a un servicio de streaming. La teoría está muy bien, pero para que todo esto aterrice, nada mejor que un ejemplo del mundo real. Vamos a usar uno que conocemos todos, un plan de telefonía móvil de 24 meses que viene con un teléfono nuevo y el servicio mensual. A ver, apliquemos el modelo. Paso 1. El contrato firmado. Fácil. Paso 2. Aquí está la magia. Se identifican dos promesas separadas, el aparato y el servicio de red. Paso 3. El precio es la suma de todas las cuotas. Paso 4. Ese total se divide entre lo que vale el teléfono y lo que vale el servicio. Y ahora, el paso 5, el gran cambio, el ingreso por la venta del teléfono se reconoce ya, al momento de la entrega, mientras que el ingreso del servicio se va reconociendo mes a mes. Esto cambió por completo la forma en que las empresas de telecomunicaciones reportan sus ganancias. Muy bien, después de todo este recorrido, ¿cuál es el impacto real de la NIF 15? Créanme, va mucho más allá de ser un simple cambio de reglas para contadores. Afecta cómo las empresas piensan y estructuran sus ofertas, y cómo entienden su propio rendimiento. Resumiendo, la norma crea un solo idioma, lo que facilita comparar empresas. El foco siempre está en el cliente y en cuándo éste toma el control. Obliga a las compañías a ser transparentes y desglosar sus combos. El resultado final, una foto mucho más fiel y clara de cómo y cuándo una empresa de verdad está generando valor. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Al forzar a las empresas a pensar con tanto detalle sobre el valor que entregan y el momento en que lo entregan, ¿cómo influye esta norma no solo en la contabilidad, sino también en la estrategia, en el diseño de productos y en la relación misma con el cliente? La respuesta, sin duda, sigue escribiéndose cada día.